quiero alentarle, hermano, de vuelta. Para muchos no es un año muy fácil, para muchos es un año complicado, difícil. Algunos le vinieron pruebas este año, otros ya vienen arrastrando. Visito a la gente, escucho sus necesidades, recibo consejos, problemas matrimonios, problemas con los hijos, problemas. La otra vez me dijo una hermana, vamos a hacer una asociación ahí en la iglesia de padres de adolescentes. Es cierto, hermano, es complicado el tema de la adolescencia. Y hay matrimonios que se divorciaron por culpa de un hijo rebelde. Tantos problemas creó el chico que terminó creando problemas entre padres y ellos después terminaron perdiendo su matrimonio por tantos problemas que había con los chicos. Hay muchas necesidades. Hay gente que está viendo ahora desde el hospital, desde la casa porque no pudo venir. Y yo quiero alentarle, hermano, una palabra bien bíblica, no con una palabra de motivación humana, sino que hablo a creyentes que necesitan el pasto, el alimento espiritual, ese pan, esa leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcamos y nos consolemos, porque vivimos en un valle de sombra de muerte. Esa es la vida es un valle de sombra de muerte. Hay muchos problemas, hay incertidumbre, no solamente hay problemas personales, hay problemas sociales. Está la incertidumbre del día de mañana, nuestros hijos cómo serán educados, más todavía en un mundo, como dijo la hermanita acá, la jovencita, en una generación maligna y perversa, criar hijos no es fácil. Entonces quiero hoy alentarte a muchos padres, a muchas parejas, a que tengan fortaleza en Dios. Y quiero hoy hablar de un salmo, quiero estudiar usted un salmo. Va a tener 2 o 3 etapas. Hoy vamos apenas, esta mañana me alcanzó para los 2 primeros versículos. Probablemente ahora termine los 3, vamos a ver. Pero el punto es esto, ¿verdad? Quiero leer con usted un salmo, uno de los más conocidos de la Biblia, el Salmo 23. Quiero estudiar con usted este salmo y quitar los principios espirituales que necesitamos. Ten paz en el nombre de Jesús. Señor, pon paz en el corazón de tanta gente que está afligida en este momento. Te ruego, Señor Dios, danos paz, Señor Dios, a los que están en el hospital, a los que están lejos, a los que están de luto. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, salmos, la palabra salmos en el hebreo es la palabra tehilim. En el griego es salmos. ¿Qué significa? Alabanza. ¿Para qué servían los salmos? Bueno, los salmos, o parte de los salmos, eran el himnario de cántico de Israel. Y el propósito de los salmos era principalmente guiar al pueblo de Dios a alabar y a adorar a Dios de manera correcta. Los salmos, por decirlo de una manera, era un ensayo teológico de cómo es Dios, quién es Dios y cómo habría de adorar a Dios. Pero no solo era un himnario. Ahí también encontramos profecías, las cuales muchas de ellas Jesús las pronunció en la misma cruz, profecías mesiánicas. También están hechas en formas de oraciones, de poemas, que describen la realidad humana de la alegría y del dolor. Es una ventana al corazón de los creyentes de todos los siglos. También en ella encontramos realidades humanas, que cómo actuamos en la alegría, cómo actuamos en el dolor, cómo actuamos en la incertidumbre o qué reacción tenemos que tener ante lo inesperado. También aprendemos a depender de Dios, a confiar en Él más allá de lo absurdo de las circunstancias que nos pueda estar viviendo. Hay 150 salmos y el que se destaca sin duda alguna manera más especial, el Salmo 23. Tal vez sea el salmo más citado, memorizado, declamado, cantado en toda la historia de la cristiandad. Consoló sin duda a millones de creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Personalmente, mi abuela, que era cristiana, me hizo aprender el Salmo 23. Y
yo sabía de memoria, pero lastimosamente hasta ya un poco grandecito no entendía algunas partes del Salmo. Por ejemplo, adereza mesa en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa adereza mesa en presencia de mí como angustiadores? Bueno, sencillamente significa que Dios te va a premiar, te va a bendecir, te va a levantar frente a los ojos de tus detractores, de tus enemigos y de tus difamadores. Eso es lo que dice básicamente lo que el Señor dice aquí, ¿verdad? Pero el punto es que su posición en el libro es estratégico y providencial. Escuchen que acá empieza algo tremendo. El Salmo 23 está en un lugar estratégico y providencial. ¿Por qué providencial? Porque no fue craneado por mente humana. Sencillamente así se dieron las cosas. El Salmo 23 sigue al Salmo 22. Vos tenés tu Biblia abierta. Yo te quiero contar que el Salmo 22, no hay en el Salmo 22 pastos verdes, no hay aguas tranquilas, no hay almas consoladas, no hay nada de lo que hay en el Salmo 23. El Salmo 22 es un salmo de dolor, de incertidumbre, de sinsentido. De hecho, el primer versículo del Salmo 22, Jesús lo pronuncia en el momento más difícil de su vida, en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús dijo estas palabras, se identificaba también con el dolor de la humanidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho alguna vez en nuestras vidas: Señor, siento que me abandonaste, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué estás en silencio? Tal vez hoy estés viviendo esta situación vos. Jesús también lo experimentó, pero no solamente lo exclamó como una realidad que él estaba viviendo, porque en ese momento Dios Padre se separa de él y ahí ocurre el verdadero sacrificio, ¿verdad? Que era más que el dolor físico, era el dolor espiritual de la separación de su Padre eterno. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Dios deposita todo el pecado de la humanidad sobre el cuerpo de su Hijo y pierde comunión con él por un instante. Pero también Jesús estaba diciéndole a los fariseos, saduceos y a la muchedumbre: vayan y lean el Salmo 22. No había números en esa época. No era como nosotros, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 35, no. Se decía en la primera frase del Salmo para dar referencia. Por ejemplo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Sabíamos que era el Salmo 1, ¿verdad? Después, Jehová mi pastor, nada me faltará. Sabíamos que es el Salmo 23. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sabía que era el Salmo 22. Porque el Salmo 22 estaban cumpliéndose en ese instante frente a sus ojos cuestiones proféticas para que ellos sepan que el que estaba en la cruz era el Mesías. Porque el Salmo 22 nos habla de el sufrimiento del Mesías. Vamos a leer algunos versículos, hermano. 22, 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Eso decían los fariseos a Jesús: a otros salvaste, porque no te salvas vos mismo. Si Dios está contigo, porque está colgado de un madero como un maldito. Y después dice el 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera divirtiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Los perros representaban los fariseos que comían su propio vómito. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, agujerearon, significa, mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Te acuerdas que los soldados echaron suerte sobre la ropa de Jesús? Se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Y al terminar este salmo, ¿no?, que describe no solo el sufrimiento del Mesías, sino también el sufrimiento de todo ser humano experimenta alguna vez en su vida, como el luto, la enfermedad, la tristeza, la depresión, el dolor. Aparece como una montaña de esperanza, prorrumpe como algo imponente. El Señor es mi pastor. Salmo 23. Y aquí, sin duda, todo creyente debe de experimentar por experiencia propia la sangre derramada en la cruz antes de conocer la dulzura de la gracia de Dios. Primero viene el dolor del Mesías, luego viene la gracia del Mesías. Y todo creyente debe de experimentar también ese dolor del pecado en su vida para que pueda realmente decir: el Señor es mi pastor.
Porque si una persona no comprende, no entiende su propio pecado, su propia naturaleza, no se harta de sí mismo en cuestiones que está luchando, no se harta de ver la sociedad, así como llegó a Atenas Pablo, y Atenas era así imponente, pero él dijo: se enardecía mi corazón al ver tanta idolatría. Cierto que en las cosas del mundo hay cosas atractivas, interesantes, pero si uno mira con los ojos de la realidad y la espiritualidad, se da cuenta que es un mundo malo, un mundo caído, un mundo incierto, un mundo lleno de luchas. 24 horas, 7 días a la semana luchamos, a veces hasta cuando dormimos. Estamos con la incertidumbre de nuestros hijos, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, la sociedad, la violencia, la corrupción, todo lo que sabemos. Entonces, sin duda alguna, este es un valle de sombra de muerte también, este mundo. No es mirar de manera pesimista, es mirar de manera realista. Los salmos tienen esas características también, es increíble. Hay partes, así David, Salmo 51, por ejemplo, ahora el 22 al 23, de que todo está negro, todo está feo. Señor, lloré hasta que se mojaron mis almohadas con mis lágrimas. Señor, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Y el versículo siguiente prorrumpe con un cántico de victoria: y enseñaré a los perversos tus leyes, y tú me quitarás en victoria, y me pondrás por encima de mi enemigo. De un versículo a otro salta esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como que el salmista está diciendo: primero describo mi realidad, la cosa está fea, lo que ven mis ojos no son buenos. Esa es la realidad. La cosa está muy complicada, pero parece que ahí entra en el mundo espiritual el siguiente versículo: pero Dios tiene el control. Pero aunque no pueda ver lo que está pasando en el mundo espiritual, confío en que Dios está haciendo algo bueno a favor mío. Tendré gran victoria. Prorrumpe ahí el espíritu y dice: me quito los lentes humanos y me pongo los lentes divinos. Voy a mirar el mundo espiritual, ahí donde realmente se gestan las cosas que después, por fe, voy a ver en el mundo físico. Y es eso lo que el salmista también quiere transmitirte. Confía en aquello que no se ve. Andamos por fe, no por vista. A lo mejor el diagnóstico es malo, a lo mejor no hay posibilidades de laborales, a lo mejor un hijo rebelde creemos que nunca se va a convertir, pero seguí confiando en lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, el Señor es mi pastor. Es importante que cada creyente experimente de manera personal esto. David expresó de manera personal: ahí no hay un pero, ahí no hay un espero que el Señor sea mi pastor. Ahí no dice: el Señor es mi pastor, pero no. Dice sencillamente: el Señor es mi pastor. Y tenemos que cultivar en nuestra vida un espíritu de dependencia real, y todas las áreas de nuestra vida entregarla a Dios. Porque si Él es mi pastor, Él me guía a mí. Ahora, la palabra más dulce de esta frase: el Señor es mi pastor, no es Él, no es Señor, no es pastor, es mí. El monosílabo mí es la parte más dulce. Es mi pastor. No dice: el Señor es pastor del mundo entero y guía a millares de personas como un rebaño, cosa que también es verdad. Él dice ahí: el Señor es mi pastor, lo conozco de manera personal. Él está aquí en el hospital a mi lado sentado, a la vez que a lo mejor está en millones de lugares al mismo tiempo en el universo. Él está aquí en mi cama solo, esperando que mi pareja vuelva. Él está aquí en la cárcel, cumpliendo conmigo esta condena. Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Dios sabe mi necesidad, Dios me conoce, Dios me forma y me guía. Y las palabras están en tiempo presente. Es mi pastor, no es un verbo activo continuo. No dice será, no dice fue, es, mañana lo seguirá siendo, pasado también es un presente continuo. Jehová mi pastor es una declaración de intimidad, es una declaración de alianza, es una declaración de exclusividad y de posesión, de dependencia. Escucha bien, el cristiano le tiene a Dios en su intimidad, no solamente en un lugar público, en una alianza que tiene exclusiva con el Creador de los cielos y la tierra. Y cuando dice nada me faltará, significa que tampoco en el futuro no faltará nada. Ahora la gente dice: pero pastor, yo no tengo trabajo, me está faltando cosas. Yo no estoy con mi hijo que se mandó mudar de la casa. Mi pareja me dejó por otra, a mí me está faltando mi pareja en mi casa. Sí, seguramente hay muchas cuestiones humanas que te están faltando, pero si entendemos lo que la palabra de Dios dice, la provisión de Dios es fundamentalmente espiritual.
Dice, y podés buscar, y si no, no importa, yo te lo busco por vos rapidito, Efesios 1:3, que es un versículo clave, ¿verdad? Cuando yo era un cristiano inmaduro, este versículo me frustraba. A medida que estoy creciendo, envejeciendo, teniendo cada vez más responsabilidades, este es uno de mis versículos preferidos. Efesios 1:3. Te explico, dice acá: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo hubiera querido cuando tenía 20 años que diga que lo bendijo con toda bendición material en este mundo. Yo hubiera querido eso hace 30 años atrás. Pero sinceramente, hermanos, cuando el tiempo va pasando, uno va madurando, ve tanto dolor, ve que ni todo el dinero del mundo soluciona el vacío del ser humano, ve que no hay palabra de consuelo que pueda alguien recibir que no sea de parte de Dios de verdad, esa palabra viva, esa palabra espiritual, ese pan espiritual que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Yo nunca me olvido cuando en el IPS me fui a orar por una persona, en una de las muchas veces que me fui a mi pastorado, en clínica, cuando estaba en Sajonia, me fui a orar y le dije a una persona en clínica, le dije: ¿necesitas algo? Me dijo: necesito todo, me dijo, no tengo plata para comprarte remedio, estoy lejos de mi familia, pero yo realmente eso no me importa. Ahora yo necesito una palabra de consuelo y de fe. Eso nomás, péante chico, tener pastor, amigo. Eso nomás lo que yo necesito. Nunca me olvido de eso. Y es cierto, es cierto. A veces nos frustran no tener cuestiones materiales, pero realmente esas cosas van y vienen. Más bien alimentan nuestra vanidad. Dicen que Sócrates fue una vez a caminar por el mercado y le dijeron: maestro, ¿qué viste en el mercado? Dijo: un montón de cosas que no necesito, dijo, ¿verdad? Esa fue su respuesta. Y todavía no había shopping en esa época, ¿verdad? Me di cuenta de que había sido: puedo vivir, tengo mucho más lo que necesito para vivir, ¿verdad? De hecho, algunas personas me dicen: pastor, yo estoy sin trabajo. Sé que es frustrante. Yo no quisiera estar sin trabajo, yo no quisiera no tener para darle a mi familia. Pero no es que mal ajeno consuelo es tonto, pero vamos un poco a calibrar nuestro corazón. La Biblia dice: con que tenga sustento y abrigo estemos contentos. Y yo creo que acá no hay nadie, creo que no. Y si hubiera alguien al terminar el culto, dígame y le prometo que no le va a faltar, que diga: no tengo que comer hoy, o no tengo medicamento. Pues la iglesia no le puede faltar, te puede faltar un celular a lo mejor, pero no te va a faltar medicamento ni comida si es que necesitas, porque somos una comunidad. Pero si alguien dijera eso, bueno, diría: la situación está fea, pero vas a comer, yo te invito a comer, no hay ningún problema, sin ningún problema te invito a comer. Pero cuando nuestro querido pastor Rubens está en Malawi y nos cuenta que le citan para dar la palabra al mediodía, en un lugar, en un campo. ¿Por qué mediodía? Porque en las 9 de la mañana como nosotros, en América Latina. Bueno, tenía un sentido. Al mediodía empiezan a venir gente de distintos sectores y llenan el lugar. Eran de tribus que estaban en la zona, que a algunos les tenían que dar hasta 5 o 6 horas de tiempo para llegar caminando al culto al mediodía. Por eso salían a las 5 de la mañana y llegaban al mediodía. Otros salían a las 9 de la mañana y llegaban al mediodía. Y si hacíamos a las 9 de la mañana, el que salía a las 5 de la mañana no llegaba. Y venían cantando, descalzos, caminando. Y decían: Dios es bueno en su idioma. Dios es bueno, Él es bueno siempre, Dios es bueno. Y traían cajas de madera con banana negra para desayunar. Cuando le vi a 2 hombres con un saquito, todo harapiento, sucio, era la mejor ropa que tenían. Y el pastor le dijo: ¿y usted dónde viene? Venimos a tal lugar, hace 2 días salimos y no comimos nada en 2 días. Pero no se preocupe, pastor, declaramos ya ayuno para que el Señor nos bendiga. 2 días sin comer. Y el apóstol le dijo: sírvale comida a estos hermanos. Y se cocinaba en lata de leche nido, agua, pollo que conseguían. Se vendían pajaritos en los semáforos, pajaritos así, muertos así, ¿verdad? Pajaritos. Traían pollo, y cuando se cocinaba todo con arroz, sin ningún tipo sin cebollita, sin manteca, sin queso, así, el arroz hervido. Rompían así la pata y sangraba. Eso comían. Y estaban agradecidos a Dios. Terminaba el culto a las 2 de la tarde y salir bailando: Dios es bueno, sin ya la merienda porque la banana negra se había acabado. Eso hoy capaz que esté ocurriendo en ese lugar del mundo, ¿verdad? Y te imaginas, hay hermanos que me dijeron: no vine hoy, pastor, al culto porque se me compuso el auto.
¿Y qué le pasó? Le digo, no andaba el aire. O sea, hay cosas, hermano, que la radio no funcionaba bien. Hermano, vamos a dar cuentas a Dios, hermano. Esto no es un chiste, esto no es un chiste. O somos o no somos. Esto no es un chiste, hermano. Así que no te cuento esto para que te consuele por la desgracia ajena, no. Pero vamos a ser sinceros, hermano. Por la misericordia de Dios, pues no sé por qué no nacimos allá y nacimos acá. Por la misericordia de Dios, estamos en un lugar donde nos falta por lo menos mandioca con huevo frito para comer. Así que, hermano querido, sean agradecidos en todo. Hay gente que está pasando luto. Hay gente aquí entre ustedes sentados que yo les veo que perdió un hijo. Otros están en otros países, sus hijos están preocupados por ellos. Otros están en los vicios. Otros tienen un matrimonio totalmente destrozado. Otros están en depresión, dolor, tristeza, enfermedad, algunos. Pero este Jehová mi pastor es sin duda algo que todo creyente debe de experimentar. Dios quiere que experimentemos, ¿verdad? Porque el Señor mi pastor es importante para cada creyente. ¿Por qué? Porque así como David, tenemos que entender que Él nos pertenece y nosotros a Él. Así que tenemos que cultivar nuestra vida en un espíritu, escuchen creyentes, de dependencia real en todas las áreas del Señor. Si Dios es mi pastor, yo le hago caso a mi pastor. Y en mi matrimonio, yo soluciono mi problema a la manera bíblica. En mi trabajo, tomo decisiones a la manera bíblica. En mis relaciones interpersonales, trato a mis amigos, a mis parientes, a mis seres queridos a la manera bíblica, con lealtad, con amor, con servicio, con disposición. No tenemos otra manera. A mis padres les honro a la manera bíblica. Yo voy a tratar, eso digo, un joven de excelencia, uno de los jóvenes más brillantes que conozco, que no voy a decir su nombre por una persona conocida, pero si alguien es demasiado curioso, quiere saber, para orar por él, entonces después pregúnteme, le así que dijo. Él dijo, yo una vez leí en la Biblia cuando era un adolescente, que cuando Jesús salió del agua, fue bautizado, Dios dijo, he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y él dijo, me tocó tanto eso, y dije, yo voy a vivir de una manera tal que mi papá en la tierra diga así de mí. Ahí está mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es honrar a un padre o una madre, porque la palabra de Dios se le iluminó a ese joven y le salvó de vicios, y hoy es un hombre de Dios. Entonces, mis hermanos, yo les digo algo, tu relación con Dios es una relación personal, es una declaración de intimidad, de posesión, de dependencia. Nada me faltará. Significa que tampoco en el futuro te faltará nada, ¿verdad? Como leímos recién, Dios te bendijo con toda bendición espiritual. Dios te da, ¿cuáles son mi provisión espiritual, pastor? Estoy en el hospital, mi matrimonio está quebrado, no tengo trabajo. ¿Cuál es la provisión espiritual que Dios me da? Bueno, la oración, la palabra de Dios, la fe. El que tiene fe, aunque no tenga nada, tiene todo. El que no tiene fe, aunque tenga todo, no tiene nada. Ese es mi lema de vida. Yo conozco gente que tiene todo, pero no tiene fe. ¿De qué le sirve? Hay gente que no tiene nada, pero tiene fe, crece, prospera. Dios le bendice, le levanta porque tiene otra actitud de vida. Confía en aquel que le va a proveer todas las cosas. La palabra de Dios es el consejo de Dios. Es mejor el consejo de Dios que el consejo más sabio del hombre más sabio de este mundo. Los consejos de Dios deben de ser estudiados a fondo. Escúcheme, hermano, en un tiempo de tanta superficialidad en todas las áreas. Este es un tiempo, hermanos, no quiero adelantarme en mi prédica, pero un tiempo donde la mayoría dice yo sé todo, no necesito que nadie me enseñe. De hecho es así. Uno entra en las redes sociales, no en Paraguay, en cualquier parte del mundo, y la gente sabe más que su médico. Su médico tiene 60 años de edad, 35 años de medicina, y le dice, no, doctor, eso no es así. Le dice, es así. Pero yo digo, no, ahí yo le sigo al influencer fulano que tiene 23 años que dijo que no es así. La gente sabe de geopolítica, sabe exactamente la gente. Ese que está en la esquina tomando, anda a preguntarle, no vaya a leer los diarios, no vaya a leer libros, no vaya a hablar con los expertos. Él te va a decir cuál es el verdadero problema entre Israel y Palestina. O la situación que está ahora pasando Ucrania con Rusia, hoy con Apaité. Y con un modo así le cambia y te vas experto en vacuna. Sí, en nutrición también.
Y teología, todo. El que no sabe teología es un burro, ¿verdad? Todo el mundo sabe teología, todo el mundo sabe qué decirte, cómo tirarte. Pero la verdad es que a la par es la generación más desatinada del mundo. A la par que más información tiene, la gente le pone información buena y mala. Te escoge la mala. No hay caso. Vos sabés que la otra está leyendo algo que se asustó un locutor. Y yo vi a mi explicación espiritual. Dice que puso un debate sobre un tema entre IA, inteligencia artificial. Y puso un tema de debate y empezaron a ver, quiero que me resuelvan tal problema. Y empezaron, entre ellos a debatir. Esto en España mostró. Las IA, cuando perdían el argumento contra el otro, empezaron a manipularse entre sí. Y algunos mintieron alevosamente para no perder la discusión. Vos decís, ¿cómo puede ser que esto pase en electrónicos? Son IA. ¿Y sabe por qué? Porque la IA es hijo del ser humano. Y el ser humano es mentiroso, es manipulador, no quiere perder discusión. Todo lo que el hombre haga en este estado va a ser corrupto. Así nomás. Las IA manipulan. Es más, le dijo, tal cosa le preguntó. Y le respondió. Le dijo, no, eso no es así. Me mentiste alevosamente. Y le dice, sí, te pido disculpas, te mentí, no me quería quedar como que no sabía. Le dijo, en seco, por lo menos más sincero sí que nosotros. Entre paréntesis, al final y transparente venían de hoy, ¿verdad? Entonces, hermanos, vivimos en tiempos donde necesitamos buenos consejos. Lo que necesitamos es un buen pastor que nos guíe. Ahora la pregunta es, ¿el Señor es realmente tu pastor? Escuchá que lo que te iba a decir. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque ser oveja no es cómodo. No. Ser oveja es ser dependiente. Las ovejas son animales altamente dependientes de sus cuidadores. No tienen defensas naturales, no muerden, no tienen cuernos, no te patean. No tienen una buena visión. Son muy delicadas, son presas apetecibles y fáciles para los depredadores porque no ponen resistencia. Fíjate una oveja cuando vos matás en el campo. Yo cuando era niño veía cómo esos vaqueanos le mataban a la oveja. Nada no hacían, nada. Se ponía en posición. Nada. El chancho, Dios mío, era un espectáculo. Venían. En fin, pero la oveja no tiene tino. Pues a la oveja, 100 metros le llevó a la oveja, le dejé y se perdió. No es como el perro, por lo que deja kilómetros y kilómetros y te cae otra vez. No tiene un buen olfato. Las ovejas son animales, solamente son animales para estar con un pastor. Pues si no se mueren, se infectan, caen, no pueden salir de un pozo, presa fácil. Entonces, los seres humanos somos así. Si damos por hecho que hay un Dios, que ese Dios todo lo sabe y nosotros somos seres humanos caídos porque lo somos, metemos la pata diestra y siniestra, no sabemos distinguir la derecha a la izquierda. Ahora sí que es peor con todas las falsas informaciones que hay, con la IA que te envían imágenes, vos no entendés nada de lo que está pasando. La otra, mi hermano Adolfo, simpático como le caracteriza, puso ahí la foto de 3 autos y puso cepo a los 3 autos y envió al chat y dijo, ¿quién dejó acá su auto? Salieron todos los funcionarios corriendo para ver. Y él nomás hizo por IA. Él le puso ahí la foto, tiquito, ponerle cepo, le puso cepo, envió al chat de la iglesia, ¿quién dejó acá? Y la gente se pregunta, ¿qué pasó? Ese lugar se puede estacionar y salieron todos ya enojados algunos. Era IA nomás. Necesitamos información certera, necesitamos saber cómo poder caminar. Y esto es algo lindo, los salmos y la palabra de Dios. La palabra de Dios no es que hace que se disipe la oscuridad del ambiente. Lo que hace alumbrar a punto para que vos sepas por lo menos qué siguiente paso da. La oscuridad siempre está ahí, pero por lo menos yo sé qué siguiente paso voy a dar para no tropezar, para no pisar una serpiente, para no caer. Sencillo es. Vos sos oveja, te pregunto. Un ateo una vez me dijo en una entrevista que me hizo acá en la iglesia, un ateo hablando con un pastor, no sé qué se llamó, tiene muchas visualizaciones en YouTube. Me dijo, pero pastor, ¿no es ofensivo que seas oveja? Sí, pero todos somos ovejas. O sea, la oveja es torpe, la oveja es casi ciega, la oveja no tiene defensa, la oveja es susceptible, la oveja es desatinada. Y eso no es ofensivo. Sí, es ofensivo si es que es mentira, pero como es verdad, entonces vos también, le digo yo, ¿verdad? ¿O no?
Agarrar a la humanidad entera y ponerle en un solo hombre. ¿Cómo le vas a describir a ese hombre? Sensato, fiel, inteligente. No, ¿cómo le vas a decir? Infiel, peligroso, desatinado, violento, así es. Y vos sabés que el tipo, tenés razón, nunca pensé de esa manera, me dijo. Y vos nunca pensaste, pero bueno, Dios, sí, porque si pensabas a darte cuenta, vas a ver. Y vos también sos así. Para la Biblia, vos no cometés errores, vos sos un pecador. Tus errores son pecados y eso te lleva a la condenación. Yo también soy un pecador. Entonces nosotros necesitamos una guía, un pastor. El que nos creó nos guía en un mundo de sombra de muerte, de un valle de sombra de muerte. Ahora, nosotros los creyentes, seres humanos en general, somos así, desatinados. Espiritualmente no somos nada sin Cristo, nuestro pastor. Tenemos que obedecerle y seguirle. Escúchame, gente, pero esto es en el siglo de la autonomía. Hoy en día vivimos el siglo de la autonomía, de la centralidad del hombre. Esto suena a debilidad, como este hombre que era ateo me dijo: ¿no te parece, mío? Necesitas un pastor a tus 50 años. Necesito. No solamente necesito un pastor espiritual. Yo tengo un pastor humano, que es mi pastor. Está en Brasil. Y como me queda corto otra vez porque no puedo hablar todos los días con él, tengo otros amigos, uno o dos, a quien les doy autoridad de decirme cosas y a quien yo les rindo cuenta de mi moral, de mi corazón, de mi familia, mi matrimonio. Sí, no por Facebook, no, a una persona de confianza, madura en la fe, ¿verdad? Entonces yo soy oveja, yo soy una oveja nata. Yo, Emilio, ahora soy una oveja brutal. Yo soy semi miope, o sea, en lo físico también, pero en lo desastre. Yo soy un desastre. Yo, Emilio, soy un desastre. Sin Cristo voy a ser un desastre. Soy impulsivo, soy iracundo, soy orgulloso, soy todo lo que vos no sos. Eso soy yo. Sí. Me enojo, no pienso bien, me airo. Desastre soy yo. Necesito un pastor que me regule. Cuando estoy con mi esposa con problemas, empiezo a leer la Biblia. Cuando mis hijos me quebrantan o yo les quebranto a ellos, empiezo a leer la Biblia. Cuando tengo que liderar algo en la iglesia y algo no sé qué hacer, digo, bueno, vamos a darnos 2 días para orar y leer la palabra, que Dios nos hable, que nos guíe. Pido consejo. Así camino. Sí, ahora hay gente que cree que la va re bien, 4 matrimonios, 16 hijos con 18 mujeres distintas, problemas de vicio, depresión, tristeza, desatino, abuso, fracasos económicos. Él sí que no necesita pastor. Hoy componenteri nació bien, ¿sabes? Bueno, yo te voy a hacer un test rapidito, porque esto no voy a predicar ahora, vamos a predicar más adelante. Las 6 características de una oveja según Juan 10. En Juan 10 Jesús hablaba de él como pastor y la gente como su oveja. Y ahí no vaya a abrir porque no vamos a leer. Te voy a decir nomás las 6 características. En primer lugar, la oveja conoce a su pastor. Segundo, la oveja conoce la voz de su pastor. Tercero, le oye cuando llama por su nombre. Le ama. La oveja ama a su pastor. La oveja confía en su pastor. Y 6, la oveja le sigue. Ahora, no podemos tener los beneficios del Salmo. Escuchen, no podemos tener, aunque ande valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Prepararás una mesa delante de mi detractor y me honrarás a mí. Confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa que va a morar por largos días. Todas esas promesas no son tuyas si Dios no es tu pastor. ¿Y qué es ser mi pastor? No podemos tener los beneficios del Salmo sin la sumisión al pastor. Sumisión. No hay verdadera bendición y paz donde hay rendición. No hay verdadera bendición y paz donde hay rendición. Cristo nos pone en una encrucijada. Cristo, oye, escucha, Jesús el buen pastor dice: soy el único pastor. Todos los demás son salteadores y mentirosos. Alguien podría decir: tal Dalai, tal gurú, tal rabí es mi pastor. Entiendo que hay términos humanos. Yo también soy pastor de mucha gente, pero el pastor espiritual a quien le voy a hacer caso y en quien va a estar descansando mi alma y mi salvación es en Jesús. No hay lo otro.
el siguiente, quien fuera, lo que vos pongas, el gurú que le ponga, es mentira. Te está llevando al infierno. Te está llevando al infierno. Decir Jehová mi pastor es una declaración de guerra. ¿A qué cosa? A la autonomía y al ego. ¿Escuchaste? Es adoptar la posición humilde de ser guiado. En la era del yo sé todo, en la era de no necesito a nadie, es paradójicamente la era de más perdido, desatinado y sin identidad. Hasta fíjate, tan identidad no tenemos que hasta hoy la gente se disfraza de perro y sale a la calle. Se cree una niña de 5 años teniendo 55. Se cree mujer siendo hombre y viceversa. Se autopercibe avión, gato. Bueno, aunque admito, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, o sea, los cristianos ya nos adelantamos a todo en el mundo. Nosotros ya somos ovejas de hace 2000 años, o sea, le ganamos a los Terian también, ¿verdad? Pero en fin, es una alegoría nomás, no es que nos disfrazamos de oveja, ¿verdad? Pero lo somos en cierta medida, ¿verdad? Lo somos. El punto, hermano, que esta es una sociedad enferma, hermano, así nomás. Hay que decir claras las cosas. Yo estoy mucho en las redes sociales, miro lo que dicen otros pensadores, incluso seculares. Ayer escuché un filósofo que está diciendo, esta es, en español es una sociedad enferma, dijo, por España. Y el tipo es pro LGTB, pro aborto, pro ideología woke. No sé por dónde iba la enfermedad que él veía, porque para mí eso ya es ser enfermo, ¿verdad? Para mí eso ya estaba enfermo espiritualmente, ¿verdad? Pero para él no, para él era libertad. Pero aún así decía, esta España es una sociedad enferma. No, me hubiera gustado preguntarle por qué decía eso. Porque él veía salud donde yo veía enfermedad. Pero a pesar de creer que eso era salud, por la libertad, ¿a qué atinaba? Bueno, hermanos, somos una sociedad desatinada. Sin duda alguna, desatinada. ¿A quién le está siguiendo la pregunta, hermano? A vos. ¿A quién le está siguiendo? ¿Quién dirige? Escuchá que bien, las preguntas tienen que ser pensadas. ¿Quién dirige realmente tus pasos? ¿Quién tiene derecho a interrumpir tus planes? Si tu respuesta es yo mismo, pastor, entonces este salmo aún no te pertenece. Si vos decís yo soy el único que dirijo mis pasos, yo hago lo que quiero y yo soy el único que tengo derecho a interrumpir mis planes, como el mundo lo dice, entonces este salmo no te pertenece, aún no lo estás viviendo y aún no puedes disfrutar de su promesa. Y ahí viene, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y acá quiero ministrarle un poco a ustedes. Y luego quiero orar y cantar con ustedes. El descanso es una obra que el pastor da a su oveja. Escuchá que bien. Dice, en lugar de delicados pastos me harás descansar. Dios es el que lleva el alma abatida a un lugar de descanso. Escuchá. ¿Por qué así? Porque nosotros los seres humanos somos por naturaleza inquietos. Aún cuidadas y alimentadas, nos cuesta someternos al descanso de nuestro pastor. Nuestro corazón por naturaleza no sabe parar. El sistema nos agobia y no podemos estar en los secretos. No nos gusta estar en silencio. No nos gusta estar en paz. Necesitamos ser guiados a descansos genuinos. Genuinos. Dios quiere hacernos descansar, pero primero necesita romper nuestra resistencia. Dios necesita hacernos confiar y muchas veces confiamos recién después de haber sido rotos. Confiamos en Dios cuando aprendemos a mirarle a Él y no a nuestras fuerzas. Confiamos en sus consejos más que en nuestra propia sabiduría. Miren lo que dice Proverbios, uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, Proverbios 3, 5 al 8. Les doy les regalo este proverbio a todos ustedes, especialmente a los que tienen grandes responsabilidades, a los que tienen responsabilidades con su familia, con una empresa, con una comunidad. Dice el capítulo 3, versículo 5. Esto para mí es luz pura. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, gente, esto es literal, gente. Yo el año pasado, en julio, y me acuerdo que fue el día que cumplió años mi esposa, me vino un mareíto así, boom, así. Me mareé. Todos los días, durante 6 meses, estuve mareado por lo menos el 80% del día. No era algo que me iba a tropezar y caer o que iba a chocar. Es más, cuando yo manejaba, ahí era el momento en que me dejaba de marear. Al punto que a veces me sentía tan mareado, era una sensación desagradable, que me subía a mi coche y me iba a dar una vuelta por ahí para que me pase un rato. Me hice todos los estudios habidos por haber. Desde vista, oído, hormonas, todo un análisis de sangre, así, un correo era así de largo. Todos los estudios con profesionales, nutricionistas, hasta que llegué al último, que me fui a un neurólogo y me dijo, vamos a irnos directo al grano, te vamos a hacer una resonancia magnética con contraste, la cabeza y el cervical. Y me dijo él, le agradezco a Dios por los médicos que tienen tacto ahora. Me dijo, mira, yo no creo que sea nada grave por las características. Me da de todo modo, no te asustes lo que voy a pedir en el estudio, me dijo. Vos andá nomás y llevá, me dijo, y de ahí todo va a estar bien, no te preocupes, me dijo. Y miré así, descartar masa ocupante. O sea, me agarró un poquito, me trabajó un poquito, no te miento. Era momento de aplicar lo que predicaba. Me voy, me meto en la máquina, 1 hora, sale, nada. Ecografía, tomografía, nada. Para tristeza de algunos, estoy increíblemente sano, de pie a cabeza. Y el 29 de diciembre, cuando el médico me dijo, acá no hay nada, conclusión en 6 meses, nada. Me dijo, anda a descansar, Emilio. Le dije, bueno, le dije a Lilian, yo necesito descansar en enero. Descansar, no vacaciones. No es que vamos a tal lugar, vamos a irnos con un grupo de amigos allá. No, descansar. 5 días un amigo me prestó su casa en San Bernardino. Me fui con unos cuantos libros. Me despertaba a la hora que quería. Dormí después de mucho tiempo hasta las 9 de la mañana, las 10 de la mañana. Leía, me tranquilizaba. Después nos fuimos a Barrero porque ahí ya iban a ni ellos ya añemosé, entonces tenía que ir a otro. Me fui a Barrero, estuve otra vez 5 o 6 días descansando. Vine a mi casa. Totalmente desapareció mi marido. Totalmente. Y yo me di cuenta, hermanos, que nuestro cuerpo, nuestra alma debe ser reseteado cada tanto. Pero si no paramos eso, no se puede, hermano. Hay gente que tiene enfermedades emocionales y gente que tiene enfermedades físicas por culpa del excesivo afán. Ni siquiera hablo de trabajo, porque capaz que no tiene mucho trabajo, pero sí mucho afán. No puede dormir a la noche. El celular está por su cara, ¿verdad? Eso era antes, ¿verdad? Antes era a las 5 de la mañana nuestros abuelos se levantaban así, ¡pum!, solo. ¿Por qué? Porque a las 7 de la noche ya dormían. ¿Por qué tan temprano? Porque había oscuridad total, no había celular, no había electricidad, no había nada y se tenía que dormir. No había otra actividad, dormir. Y encima me dijo a mí un tío que dormían sobre el catre, sí o sí, porque ya empiezan a salir las víboras de noche y uno puede pisar de madrugada. Así que todos están en la cama. No hacía falta a los niños darles cintarazo para ir a la cama. Todos ya estaban ahí. Dormían, desayunaban, se iban a trabajar. Llegaban al mediodía los que podían llevar otra vez, o si no se quedan en el obraje. Hasta las 4 de la tarde, silencio total. Se tenía que dormir la siesta. Por supuesto que era más sano. Sin celular, sin ondas electromagnéticas, sin la alimentación que tenemos, sin el estrés que tenemos, sin la hiperinformación que tenemos. Nos despertamos, nuestro celular a las 2 de la mañana así por nuestra cara, iluminando todo, ¿verdad? Después si a las 4 te levantabas para hacer pipí, volver a esa hiela. Una locura, hermano querido. Una locura total, y después nos extrañamos que estemos enfermos, hermano. Y eso, ¿sabes, hermano? Es una vida de desobediencia a Dios. Vos puedes ser presidente de la República también, pero si vas a ser un verdadero cristiano, la Biblia dice por lo menos un día descansar. Trabajar 10, 12 horas también. Dormí 8. Y el resto, cultivar tu espíritu, tu corazón, andar a caminar, hacer ejercicio. El orden es fundamental, mi hermano querido. El orden.
Y sabes que como no podemos tranquilizarnos, hermano, porque a mí también me ha ocurrido, les cuento, muchas veces, porque yo tengo una naturaleza así, es genética, ¿verdad? Es el afán. Genéticamente, de verdad te lo digo. O sea, hay gente que por lo es más predispuesta a una cosa, a otra cosa. Yo soy así. Salí totalmente por mi mamá, sin duda alguna. Y no solamente tengo esa genética, sino que tengo su educación a trabajar, a hacer, vale, no sé qué quiero, vale, toda mi vida. Yo me río cuando la gente dice trabajana, me dice a mí. Todo el día, a mí me cuesta al revés, a mí me cuesta parar. Yo prefiero estar triste que aburrido, siempre dije eso. Yo prefiero estar triste que aburrido. Y no puedo parar de pensar a las 11, las 12 de la noche, las 1. Y después te saqué, por fin duermo. Y soñé otra vez. No, en serio, soñé el problema, ¿sabes? Y yo, esto no está bien, no es sano. De verdad te digo, no es sano. Entonces, millones de personas están heridas por caminar caminos que no son fruto de la oración y de la obediencia a Dios. Escuchá que lo que te digo, ¿por qué es lo que tanto hierra a la gente? Y me vino así, boom, una respuesta de Dios. Porque la gente busca caminos cómodos y a veces las sendas son sinuosas. Entonces, ¿qué pasa a la gente? En vez de orar, ayunar, buscar de Dios, vamos de viaje, vamos a hacer actividad otra vez, más actividad, vamos a ir a comer, vamos a comprar. Y eso nunca llena el alma, te dispara la dopamina por 2 horas y después se acaba. Un amigo una vez me dijo a mí, pastor, yo quería una vez un vehículo, mandé traer de otro país porque acá no había. Un vehículo de tal año, de tal marca. Eso no me hará mi vida, pastor. Hasta que por fin llegó. Y cuando llegó en el puerto me fui así como un loco, me fui. Era el hombre más feliz del mundo. Hice el despacho, miré, toqué así, Dios, me subí, me fui a casa. Cuando me iba a casa, dije yo, ¿qué es lo que esto es? Solamente me hizo feliz ese vehículo 2 veces. Cuando compré y cuando vendí. Después, entre ese lapso de tiempo, lo único es... Y ahí me di cuenta, porque él es cristiano, me di cuenta que realmente nada te llena el alma, pastor, me dijo. Sí, temporalmente te da una dosis de dopamina, pero no llena el alma. El descanso es un acto de obediencia, porque solo descansa el que confía. Descansa en el Señor. Este problema con tu hijo, con tu pareja, con tu trabajo, descansar en el Señor, porque vos confías, y descansar es un estado del alma. Si no descansamos y paramos, nunca oiremos la voz con claridad. Sin sumisión a Dios no hay reposo, y sin reposo no hay pasto que sacie, como el vehículo este, como el shopping y el último viaje, no sacia. El mundo jamás se sacia, ni se va a saciar, ni te va a saciar, porque no alimenta, entretiene. Los pastos verdes no están por todas partes. No es que vos, ahí quiero paz, ahí voy a encontrar paz. No, los pastos verdes son lugares puntuales donde Dios te lleva guiado por su espíritu. Vos puedes estar en medio de una tormenta y estar en paz. A lo mejor Dios te dice, te voy a dar paz, subite en la barca, una tormenta ahí. Tratando de revés y dormí acá. Dormí acá. ¡Qué locura! Nosotros queremos paz, queremos un lugar desierto, tranquilo. No, Él te lleva a lo mejor a la ciudad más caótica, pero tu alma es un estado de paz. Es su palabra. El descanso verdadero no es ausencia de lucha, como dije recién. Es presencia de confianza. Perdón, hermano, te soy sincero, me encantaría motivar diciéndote, al salir te voy a decretar que se acabó todo el problema. Y no, hermano, te espera allá afuera. Allá afuera tu problema se quedó. Cuando vos abras la puerta, así, ¿qué tal el culto? Bien, te va a agarrar la mano y te va a ir a acompañar de vuelta. Es así, hermano. Es así. Otro que no quiso venir está viendo la tele en tu cama, está esperando que vos llegues para acostarse a tu lado. Y no me refiero a tu esposo ni nada, me refiero al afán, a la ansiedad, a la falta de descanso. ¿Sabe por qué muchos, y le digo en serio a muchos acá, ¿sabe por qué le falta descanso, hermano? Esto para mí fue una revelación. Porque te falta pastos. ¿Y sabe por qué te falta pastos? Porque te falta rendición. Hay que rendirse, hermano. Hay mucha queja, mucho orgullo, mucho reclamo. Creemos que somos los únicos en este mundo que estamos pasando mal. Y
para terminar aquí, porque tampoco voy a poder terminar el tercer, 2 versículos más al final. En las catacumbas de Roma, esto me encantó, leí un libro, en las catacumbas de Roma, vos te vas a Roma, hay catacumbas de los primerísimos cristianos. Se encontraron arqueológicamente, se excavaron. Y la absoluta mayoría de los epitafios de los cristianos del primer siglo, que eran perseguidos, apedreados, tirados a la arena del Coliseo, crucificados, la absoluta mayoría, no, la mayoría, no todas, estaba escrito en su lápida: Cristo in pace. Significa en Cristo, en paz. En Cristo, en paz. Cristo in pace. Y si querés encontrar pastos, en este mensaje podés encontrar pastos si tu búsqueda es sincera. Porque hay veces que nos gusta también vivir ajetreado, nos gusta también vivir con problemas. Como que te afirma tu identidad. No, yo estoy como loco, yo estoy todo el día así. Y si no tengo problemas, busco uno. No. Sí. O sea, algunos lo dicen: me aburre no tener problemas, me dicen. Eso es un alma ya lesionada, hermano. Tenemos que anhelar la paz. Busca la paz y síguela, dice el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, pero antes dice: busca la paz y síguela. Y sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Dónde encontramos paz en nuestra alma? El mundo está apurado, Dios no se apura. El mundo grita, Dios susurra. El mundo te dice: hazlo. Dios te dice: espera un rato. El mundo te exige cumplir metas. Dios te pide que camines en propósitos, que es muy distinto a completar una meta. Gente, quiero ministrarle un rato, porque de verdad me preocupa mucho algunos hermanos que visité, que conozco, que están muy golpeados por lo que se están viviendo, y tal vez ustedes también. Y quiero que no voy a pasar a tocarte ni a imponerte manos. ¿Sabe por qué no lo voy a hacer, hermano? Porque quiero que aprenda a depender en Dios. Porque ya en tu pieza no voy a estar yo, no va a estar el pastor Eric ni el pastor Miguel. En tu pieza estás vos solo, y vas a aprender que ahí está tu pastor. Ahí está tu pastor, y vas a dejarte ministrar por él. Ponete un poco de pie, por favor. Quiero que descansemos en él ahora. 5 minutos más te pido que me des, pastor Eric. El Señor es mi pastor. Afligidos, los entristecidos, Nada los que están desesperados, me faltará. empiecen a cantar, levanten sus manos. El Señor Vamos a crear un ambiente de paz, es mi pastor. y que esta paz te acompañe. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Visualiza tu problema y entrégale al Señor. Me guiará por sendas de Ese hijo lejano va a volver. justicia, La salud volverá. por amor. El consuelo de estará. su nombre. Decláralo. El Señor Y papás. es mi pastor. Nada me faltará. El Señor Cierra tus ojos. Sumérgete es mi pastor. en esa paz. Los que están tristes, En pastos delicados Él me hará descansar. levanta tu voz. Junto a aguas de reposo me pastoreará, Y babas. confortará
Derrama tu alma delante del Señor. Amor de su nombre, junto a aguas de reposo, Levanta tu voz. me pastoreará, confortará mi alma, Piensa. me guiará por sendas Él de está haciendo un trabajo.